A modo de introducción, cuando me solicitaron abordar el tema de la indiferencia eh, durante la Shoah, en la Segunda Guerra Mundial, asumí el compromiso difícil de encuadrar este tema en un marco historiográfico y conceptuarlo desde el presente. Entonces, optamos por ponerle el título Actitudes de la sociedad europea ante la Shoah, análisis y reflexiones. El tema es que nadie puede entender mejor la indiferencia que los sobrevivientes que la hayan padecido, y en las condiciones dramáticas en que debieron haberla sufrido, con un sentimiento indescriptible y sofocante de angustia por la sensación de abandono, de injusticia o de desazón por el desprecio recibido de quienes esperaban justamente una mano tendida. Una de las célebres frases de Elie Wiesel fue que lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Los demás solo podremos teorizarlo y racionalizarlo. Pero atención, esa racionalización es válida, lo fue siempre válido y lo es ahora también. Si sustituimos un sentimiento tan superior como el amor al que apeló Elie Wiesel por la simple solidaridad o la más simple aún empatía, podríamos interpelarlos a nosotros mismos y ponernos a prueba hoy día en entornos cotidianos que comparados con los sucedidos en Europa son, vamos a decir, ejercicios de laboratorio, pero no son despreciables. Yo voy a dar un ejemplo. Hace cosa de un año tuve que cuidar a una persona enferma, hospitalizada, y en un mediodía, como acompañante, me trajeron una bandejita de comida que no quise almorzar. Entonces me acordé que al lado del estacionamiento había una persona durmiendo en la calle. Me acerqué, decidí bajar a darle el paquete de comida, y bueno, era una frazada, dije hola, hola, y saca la cabeza un muchacho joven. Le digo, bueno, le traigo acá una comida, y al segundo se levantó la frazada un perrito, un perrito chiquito, simpático, que tenía adentro con él. Y el hombre dijo, creo que era Pochito, bueno, Pochito, hoy comemos. Y con la mano empezó a separar un poquito la bandeja y darle al perro. Yo la verdad que me quedé impresionado por la bondad, impresionado por lo que ese hombre me estaba devolviendo en humanidad simplemente con su propia mascota. Ahora, yo voy a preguntarme o decirles, ¿lo volví a hacer? Y lamentablemente no. O sea, en esos términos no lo había vuelto a hacer. En otros sí. Eso sucedió hace casi un año. Y voy a decir lo que me pasó hace 2 semanas. Fui a buscar a mi nieto a la escuela y hay un barcito a la vuelta que le gusta merendar. Fuimos a merendar, también sobró un poco de comida y decidimos llevarla. Yendo al auto encontramos otra persona en la calle, bulto, abajo de la frazada. Y le digo a mi nieto, íbamos de la mano, ¿te parece bien? ¿Le damos la comida? Dijo, sí, o sea, lo tomé por sorpresa. Dije, buenas tardes 2 veces, y sacó otra vez la cabeza a otro muchacho joven. Le dije, amigo, esto es para usted. Y dijo, gracias. Se dio media vuelta y se volvió a meter abajo de la frazada. Y me dice mi nieto, ¿estuvo bueno, Abu? Y le digo, sí, la verdad que sí. Y me dice, ¿viste la cara de contento que tenía? Y la verdad que me generó una sonrisa por la alegría que me volví a sentir yo con el acto de solidaridad, por la que supuestamente el muchacho estaba bien, y porque mi nieto vio en él una cara de alegría. ¿A qué voy con esto? Yo no pretendo hacer acá, no es la idea, una catarsis terapéutica personal, ni imponerle a nadie códigos de moral. Pero yo presento el caso como un botón de la muestra que nos interpela y habilita a no simplificar el tema, a abordarlo no en clave acusatoria, pero tampoco ni cuanto menos en clave justificativa. Que quede claro, sí hay personas que todos los días ayudan a la gente que está durmiendo en la calle. Ahora bien, dicho esto, aspiro a poner, como dije, en contexto el tema y el ambiente de época,
mediante un modelo lo más similar posible a la historia social. Un modelo que nos habilite una contribución a una interpretación del comportamiento social de Europa en aquellos años. Y lo quiero fundamentar, porque es cierto que en historia se debe trabajar desde lo particular hacia lo general, o sea, acontecimientos, fechas, lugares, y no en el sentido inverso. Pero también es cierto que únicamente recurriendo al archivo duro y puro, no es fácil comprender un panorama más amplio como el que hoy pretendemos abordar. Por ello hemos de abrevar de otras disciplinas de ciencias sociales. Dividiremos nuestras reflexiones en 4 áreas. La primera, una definición inicial. La segunda, vamos a abordar como espejo de la sociedad, de actitudes sociales, la burocracia del régimen nazi en Alemania y los países ocupados, apoyándonos en análisis realizados por el historiador Raúl Hilberg. Y tercero, vamos a ver un par de experimentos de psicología social, que son muy, a mi juicio, relevantes para este tema. Y finalmente, un par de ejemplos específicos. Ahora bien, para aproximarnos a una, digamos, mirada austera sobre un tema de esta magnitud insondable, casi infinita, acerca de las actitudes de la sociedad europea, debemos definir o distinguir por lo menos 3 categorías de personas: los perpetradores, las víctimas y los vecinos, vecinos entre comillas. Cada uno de estos 3 colectivos ameritaría un seminario propio, eso es verdad. Pero solo que diremos que vecindad no es equivalente siempre a cercanía. O sea, si en dicho grupo de vecinos incorporásemos a los indiferentes, estos bien fueron vecinos de la misma cuadra, fueron vecinos de la misma ciudad o pueblo, del mismo país, de todos los niveles socioeducativos, y también entre ellos, entre los vecinos, encontraremos perpetradores, asesinos, ladrones, y también gente de la mayor dimensión humana que ayudaron a salvar vidas. Entonces, vistas estas definiciones, vamos a ver el tema de la burocracia alemana en los países ocupados por los nazis. En el libro que publicamos en la Universidad de Orden en el 2018, La Shoah, un fenómeno no resuelto, que está disponible en PDF, refería a la burocracia nazi como uno de los aspectos de la Shoah que no lo explican todo, pero es un buen anclaje como para entender qué pasó a nivel, digamos, de un poco de historia social. Ya Montesquieu, en el finales del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, refería a lo que hoy llamamos burocracia, hacía siglos. Él definía los tipos de gobierno según sus principios y naturalezas. Los principios son la estructura y su naturaleza el motor del gobierno. Son las pasiones humanas que lo ponen en movimiento. Montesquieu refería, entre distintos regímenes en sus modelos teóricos, a los despóticos también, los cuales se imponían y se basaban en el temor. Y agregaba 2 postulados que vienen al caso. Primero, que no hay mal mayor ni consecuencias más funestas que la tolerancia a la tiranía. Y segundo, que en los gobiernos, de distintas formas, existe todo un conjunto de poderes intermedios, subordinados y dependientes, por donde fluye el poder, que le otorgan al régimen fijeza, estabilidad, previsibilidad y durabilidad. Y una mano invisible opera en forma transversal a la racionalidad de cada uno de los actores individuales. Como liberal, que podría considerarse a Montesquieu hoy en día, usando términos modernos, él consideraba que dada la voluntad de los pueblos de vivir libremente y reconocer las virtudes de cada quien para sostener y potenciar una vida colectiva mejor, esos regímenes despóticos se podrían vulnerar o quebrar desde dentro. Pero eso no sucedió en la Alemania nazi, ni en los países conquistados. El resultado final fue la Shoah, y la muerte de decenas de millones de personas, aparte de los 6 millones de judíos exterminados. De este tema lo vamos a trabajar en el próximo encuentro. Hilberg sostiene que los burócratas alemanes aportaron sus conocimientos a la destrucción del pueblo judío, ya sea mediante una simple carta,
una llamada telefónica, despachar un tren o abrir una cámara de gas. Rutinas que se convirtieron en un enorme proceso de destrucción y culmina diciendo, hombres ordinarios terminaron realizando acciones extraordinarias. Hilbert reflexiona que ese esfuerzo destructivo no podría haberlo hecho la Gestapo sola, sin los recursos de toda una sociedad organizada. Y agrega aún más, la maquinaria de destrucción era la sociedad organizada. Y agrego de mi parte, en ella entraron los vecinos, no solo los burócratas, funcionarios y aquellos entre ellos cuyo rasgo superlativo fue su indiferencia. Individual, digo que ellos también entraron en esa maquinaria, comunidad organizada. Y la indiferencia fue individual o en agrupaciones civiles de todo tipo, en Alemania y los países ocupados. Lo que podríamos llamar una indiferencia filosófica, no solo empírica. No todos los vecinos tampoco, ni todos los burócratas, tuvieron ante sus ojos a 100, 500, 1000 o más cadáveres asesinados. Vamos a volver sobre esto de la indiferencia empírica sobre el final. Hilbert trata de explicar estas actitudes de la burocracia y le apela a 5 racionalizaciones. La primera, las órdenes se daban para obedecerlas. Era como una absolución que eventualmente se trasladaría a un superior. Segundo, la tranquilidad de espíritu del burócrata era que no actuaba por venganza, ni siquiera debería de sentirse antisemita, sino que era su destino. Tercero, que su propia actividad no era criminal. En todo caso, criminal era la del otro, el que lo sucedía o el que lo predecía en la cadena. Ningún hombre por sí solo podría ser el destructor del pueblo judío, no un solo hombre. Por lo tanto, no era tan importante, su tarea sería, él la sentía como mínima, y sobre todo podría seguramente ser reemplazable. Y quinto, la más elaborada de las conceptualizaciones, es que, bueno, vivíamos en la ley de la selva. Entonces, tanto en el combate, como en el escritorio o en el barrio, el que se cansaba de luchar o de su tarea o de las cosas terribles que presenciaba, se hundía. Por lo tanto, había que seguir adelante. Y para terminar específicamente con los vecinos, aún los que sufrieron de angustias y traumas, siguieron eventualmente con su vida normal. En los cafés de París, en las confiterías de Budapest, o en los pueblos, las aldeas que compartían con sus vecinos judíos de toda la vida, que se transformarían en 6 millones de asesinados. Los judíos, por ser judíos, fueron transformados en un colectivo condenado a su destrucción. Y la abrumadora mayoría de los vecinos, salvo casos excepcionales, que fueron todos reconocidos y cuando aparecen más se siguen reconociendo, los veían agrupados en las plazas o hacinados en vagones, sintiendo que no compartían su destino. Es decir, no ser judío también se convirtió en una categoría en sí misma. Ahora, vamos a intentar darle, en segundo término, un marco teórico a lo anterior, mediante un soporte de 2 estudios de psicología social que creo que nos permiten mantener como corresponde, vamos a decir, una distancia lo más óptima posible con el objeto de estudio. El primero es el experimento Milgram. El experimento consistió en una serie de experimentos, valga la redundancia, de psicología social, llevados adelante por este hombre Stanley Milgram, que fue un psicólogo en la Universidad de Yale. Y él la describe en un artículo en el año 1963, recordemos en qué año, 1963, en una revista académica que tituló El estudio del comportamiento de la obediencia. Y luego, en 1974, 11 años después, en un libro que se llamó Obediencia a la autoridad, la perspectiva experimental.
El fin de la prueba era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad, aun cuando éstas pudieran entrar en conflicto con su conciencia personal. Es decir, los participantes eran personas de entre 20 y 50 años, de todo tipo de voluntarios, se les pagaba. Fue un aviso en el diario donde se pidieron voluntarios para participar de un experimento en una universidad. Y había desde gente que salía de escuela secundaria hasta estudiantes, incluso gente que tenía doctorado y le servía el dinero. ¿De qué se trataba? Había un instructor, un profesor, en una sala, y un maestro. El maestro era el que estaba haciendo el experimento, que tenía frente a sí una consola con un botón. Del lado de enfrente, un vidrio y una persona sentada en una silla con las manos, las muñecas atadas a un posabrazo, a los posabrazos. Cada vez que el maestro le hacía una pregunta al alumno, si la contestaba bien, no apretaba el botón, y si la contestaba mal, apretaba el botón. Cada botón significaba una descarga de 15 voltios y el instructor inicialmente le pidió que la apriete 3 veces hasta los 45 voltios, y a los 45 voltios, del otro lado del vidrio, el actor mostraba un estertor como que sentía la descarga. Muy bien. Si el alumno, había 30 niveles de descarga existente. O sea, se podía llegar a los 450 voltios. Por lo general, cuando los maestros alcanzaban los 75 voltios, se ponían nerviosos ante la queja de dolor de sus alumnos y deseaban parar el experimento. Pero la férrea autoridad del investigador los hacía continuar. Al llegar a los 135 voltios, muchos de los maestros se detenían y se preguntaban el propósito del experimento. Se lo preguntaban al instructor. Cierto número continuaba asegurando que ellos no se hacían responsables de las posibles consecuencias. Algunos participantes incluso empezaban a reír nerviosos, como esa risa nerviosa que nos da cuando alguien tiene un problema. Ahora, si el maestro le expresaba al investigador su deseo de no continuar, le indicaba imperativamente, y según el grado de duda o negación del supuesto maestro, órdenes en esta secuencia. Continúe, por favor. El experimento requiere que usted continúe. Es absolutamente esencial que usted continúe. Usted no tiene opción alguna, debe continuar. Esa era la más severa de las órdenes que recibía el maestro. Si después de esta última orden el maestro se negaba a continuar, paraban el experimento. O sea, ok, no quiere, no quiere. Ahora, si no, se detenía después que hubiera administrado hasta un máximo de 450 voltios. O sea, el hombre realmente hasta 3 veces seguidas experimentó que estaba como eufórico apretando el botón, como cuando hay asesinatos de múltiples puñaladas. En el experimento original, el 65% de los participantes aplicaron la descarga de 450 voltios, aunque muchos se sentían incómodos al hacerlo. Se realizaron 19 modelos distintos de este experimento. Es uno de los experimentos más famosos de psicología social. Y todos con el mismo objetivo. Vale, dicho sea la pena, considerarlo y los profesores incluso enseñarlo, tratarlo en clase. Es muy revelador. Ahora, ¿cuándo empezaron estos experimentos? ¿Qué movió a Milgram? Lo movió a partir del julio de 1961, cuando 3 meses después que Adolf Eichmann fuera juzgado en Jerusalén, donde, bueno, obviamente fue ahorcado por crímenes contra la humanidad durante el régimen nazi. Milgram ideó estos experimentos para responder a las preguntas: ¿podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el Holocausto solo estuvieran siguiendo órdenes? ¿Podríamos llamarlos a todos cómplices? Milgram resumió y ponderó el experimento en un artículo llamado Los peligros de la obediencia, en 1974.
y él, ahora lo cito, a él decía que durante el experimento, la férrea autoridad se impuso a los fuertes imperativos morales de los participantes de no lastimar a otros. Pero aún con los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los participantes, la autoridad subyugaba con mayor frecuencia. Por lo tanto, concluye, la extrema buena voluntad de los adultos de aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento del estudio. Yo le diré que dudé si valía la pena traerlo a nuestro encuentro, porque habría de ser conocido. Y no digo que no lo sea, por favor. Pero cuando busqué el PDF de Milgram recientemente por internet, me encontré, de la página de donde lo bajé, porque aparte lo indica, que entre 2004 y 2020 fueron solamente 59 en 16 años las personas que bajaron el PDF. Cuando, a su vez, la universidad ya fallecido Milgram, en el 2006 repitió los experimentos Milgram con el mismo resultado. Estamos hablando de conducta humana, estamos hablando de cosas muy complejas. Ahora, esto justificaría la duda de muchos acerca de si otra Shoah no pudiera acaso repetirse. No es fácil responder a ese temor, porque otros genocidios han pasado frente a nuestros ojos y quizás haya otros varios aún ocultos o que no querramos ver. Por lo tanto, el experimento de Milgram puede aportar a analizar, racionalizar lo que fue la parte de una mirada de la indiferencia durante la Shoah, pero también nos interpela. Y el segundo experimento de psicología social lo realizó Richard Nisbett con un alumno, Eugen Borghida. Este fue realizado en la Universidad de Michigan en el año 1975. Y era respecto a un experimento que se tituló Experimento de Ayuda, que se había realizado hacía unos pocos años en la Universidad de Nueva York. En la Universidad de Nueva York contrataron participantes que actuaban en grupos de 6 personas. Lo reiteraron también muchísimas veces. Cada uno estaba en una cabina con un micrófono y disponía de un par de minutos para hablar un poco sobre su vida. Cuando él hablaba, los demás micrófonos estaban silenciados y así sucesivamente. Muy bien. Uno de ellos era el actor. El actor tenía un guión preparado en el que contaba cuánto le estresaba su vida viviendo en esa ciudad de Nueva York. Y lo detallaba, muy compungido, confesaba que solía tener ataques de pánico, especialmente cuando padecía mucho estrés en la ciudad. Muy bien, así se presentaron los participantes. Cada uno habló su turno, contó su historia, y cuando le tocó de nuevo al actor, actor lo sabemos nosotros, ellos no sabían que era un actor, era un participante más, por supuesto. Anunció que iba a tener un ataque de pánico y pidió que alguien lo ayude. El hombre se descompensaba y decía textualmente, o sea, teatralizaba, que alguien me ayude, por favor, o sea, estaba sofocado en su voz, me voy a morir, me voy a morir. Pasaban los 2 minutos y se silenciaba su micrófono. En ese instante se habilitaba automáticamente el micrófono de los siguientes participantes y nada más se oía del individuo, que capaz que podría estar muerto. El resultado es que solo 4 de los restantes 15 participantes en una muestra de 16 fue en su ayuda. 4 fueron en su ayuda. 6 no salieron de su cabina. Y solo 5 lo hicieron después de haber creído que el participante ya se había muerto, porque el silencio seguía. El experimento demuestra que los individuos se sienten exonerados de toda responsabilidad cuando saben que otros han oído la misma petición de auxilio. La conclusión es que incluso las personas normales y decentes no se apresuran a ayudar a nadie y esperan que otros se encarguen de la nada agradable experiencia de ver sufrir a alguien de tal manera.
Y la verdad, esas mismas personas podemos ser ustedes, yo. La lección pretende hacernos entender que la potente fuerza de la difusión de la responsabilidad induce a personas normales y decentes a mantener una sorprendente actitud de abstención. Entonces, vayamos a una reflexión final. Si a todo lo analizado, que está teorizado, pero experimentado, incluso hasta yo manejé mi propia experiencia personal en el ámbito cotidiano actual, le agregamos el poder mítico y persistente del antisemitismo, lamentablemente incrustado en Europa, hacía siglos, o hace siglos, si lo hablamos en el presente, y catalizado por los alemanes, sumado al régimen de terror nazi con una burocracia de hierro, no sería de extrañarse cómo influyó la indiferencia ante la destrucción de los judíos. ¿Cuánto debemos valorar a las personas decentes que se jugaron la vida por salvar judíos, que están en Israel denominados los justos entre las naciones? ¿Cuánto hay que valorar a un justo entre las naciones? ¿Y cuánto debemos comprender la angustia insufrible, indescriptible de los sobrevivientes cuando relatan cómo padecieron la indiferencia, que además se erigen en la voz de los 6 millones de asesinados que no pueden contar su trauma con la indiferencia? Como dijo Yehuda Bauer, otro de los grandes historiadores, en este caso judíos, de la Shoah, que dio un discurso ante el Bundestag, el Parlamento alemán, el 27 de enero de 1998, y dentro de sus reflexiones dijo: el ser humano es el único mamífero capaz de exterminar a su propia especie. Y es verdad, es triste, pero es verdad. El último tramo quiero dar 2 ejemplos. Uno conocido, que es el caso Schindler. ¿Por qué la película se basó en el caso de un nazi bueno? Un hombre que estuvo cubierto, me imagino la película la habrán visto todos, y si no es una película que se puede volver a ver, está disponible en streaming, que estaba cubierto de luces, sí, pero oscurísimas sombras. Era un nazi, era un corrupto, lo era. ¿Por qué no se hizo una película de esa naturaleza de una monja, de una enfermera, de un conductor de tranvía o de un diplomático? Esta gente común y no nazi salvaron, en muchos de ellos, individuos aislados o miles de niños, Irena Sandler, en fin, para decir algo. ¿Cuál es uno de los valores que yo igual le veo a la película? Que muestra a los nazis como seres humanos. Obviamente Schindler mutó. Schindler terminó huyendo él de los nazis y él realmente se transformó en un hombre bueno. Él salvó a más de 1000 judíos y realmente los salvó. Y está entre los justos de las naciones. Ahora, la película muestra seres humanos matando seres humanos. Y este es un concepto importantísimo porque toda la historia, mucha parte, no toda, me retracto, de la historiografía alemana occidental posguerra trató de manejar en forma más aséptica la Shoah como marca de la historia alemana, como que se trató de un loco que se seguía, un paranoico, y que bueno, que la sociedad se confundió y siguió tras él, pero que hay una Alemania antes y una después de la Shoah, lo cual, dicho sea de paso, también es cierto. Pero acá no se trató de la historia, no acepta hoy la historiografía moderna un loco conduciendo masas en cardumen hipnotizadas. Aquí se trató de una matanza de seres humanos contra seres humanos que va de la mano de los experimentos de psicología social que hemos visto y de cómo se comportó la burocracia. Y eso es un mérito que tiene la película. Ahora, también el otro mérito es que a un cineasta como Steven Spielberg lo motivó para formar la Fundación Spielberg, una fundación imponente que realizó y realiza testimonios, ya cada vez más difícil,
a miles y miles de sobrevivientes y armó una biblioteca y un material impactante que está todo donado y, digamos, académicamente ordenado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahora bien, vuelvo a la indiferencia ahora que hablamos de indiferencia filosófica, a la diferencia empírica. O sea, hubo indiferentes que sí vieron asesinatos y estuvieron presentes y no hicieron nada. Incluso el saberlo o ser parte sin jalar el gatillo. Alemania hace pocos años, en tal sentido, realmente la Alemania actual, que es una adalid en sostener la defensa de los derechos humanos, hace pocos años creó una ley de complicidad. Y esa gente también comenzó a ser juzgada. El caso, claro, por supuesto, son muy ancianos, o sea, y quedan pocos. Pero el caso más emblemático es el del contador del campo de exterminio de Auschwitz. O sea, contador de un campo de exterminio, por favor. Claro que fue juzgado como culpable. Otro caso emblemático, no fue juzgado, es el de Herbert Zuckers, que ahora Putazzoni puso en una novela, y era un militar letón furibundo, antisemita y asesino, y presenciaba los asesinatos masivos de judíos, ordenado por los nazis. Volvemos a la orden, sin el menor problema, pero de él se cargó un comando del Mossad y no pasó a la justicia. Y transcurridos los tiempos de la indiferencia, que es otro de los puntos pesados del análisis de la diferencia, es que se llega a la negación. Y eso es mucho más peligroso aún. No vamos a desarrollar la negación en este encuentro. Pero sí recordaremos que el propio Eisenhower, cuando libera el campo de Buchenwald, llama a periodistas, y está filmado, y llama a gente que mire y dice, miren, filmen, graben esto que se está viendo acá, porque va a pasar que durante años, posterior a esta liberación, va a haber gente que diga que esto no sucedió, que va a ser solo propaganda. Y quiero destacar como segundo y último ejemplo de indiferencia, un caso que bien vale la pena que se conozca, capaz que sea un poco menos conocido, que es el de la sobreviviente Liliana Segre, es italiana. Ella nació en Milán de una familia judía el 10 de septiembre de 1930. La madre murió cuando la niña tenía 1 año y creció con su padre y sus abuelos. A los 8 años fue víctima de las leyes raciales fascistas que la obligaron a no poder asistir a la escuela. Recordemos que el fascismo italiano no comulgó inmediatamente con las leyes raciales del 35 en Alemania, sino que lo hizo en el 38 cuando Lilian cumplió sus 8 años. Y en diciembre del 43, con su padre y 2 primos, intentaron huir a Suiza, pero no pudieron y fueron detenidas en una ciudad. De ahí las subieron a un tren estuvieron 40 días presos hasta que las subieron a un tren en Milán y los llevaron a Auschwitz. Eso era el 30 de enero de 1944 y Liliana tenía 13 años. Liliana fue una de los 25 niños, 25, que se salvaron, italianos, menores de 14 años, que lograron sobrevivir al campo de concentración de Auschwitz de los 776 niños italianos que estaban en Auschwitz. O sea, se salvaron 25, 750, estoy haciendo números gruesos, niños de Italia fueron asesinados en Auschwitz. Y ella luchó toda la vida contra el racismo y la xenofobia. Y el 19 de enero de 1918, hace poquito, fue nombrada en Italia senadora vitalicia, un cargo reservado a las grandes personalidades del país que maneja Italia. La fuerza de sus palabras contra el racismo y la intolerancia la ha llevado a tener que llevar incluso escolta desde hace algunos meses debido a los cerca de 200 mensajes de odio que recibe cada día por las redes sociales. Hoy. Y en una entrevista le preguntaron qué sentía, deben de haber tenido cientos de entrevistas, y ella dijo,
La gente a menudo me pregunta cómo pudo haber sucedido esto. Y yo siempre respondo con una palabra: indiferencia, para explicarles la importancia del saber y recordar lo que fue la locura nazi y el Holocausto. Más allá de todas las complejidades, finalmente, que nos presenta el ser humano y la Shoah, un fenómeno no resuelto, ¿cuál es nuestra responsabilidad hoy día? Bueno, pues enseñar la Shoah, combatir el antisemitismo y todo tipo de discriminación y xenofobia, no ser indiferentes ante atrocidades que ocurran hoy en día y participar activamente en este tipo de programas como el que hoy me ha conferido el honor de participar la Universidad de Dort. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Si hay preguntas, con gusto. Obviamente nosotros no podemos, ni creo que sea tan fácil abordar toda esta temática en un encuentro, y quizás no todo se pueda responder, pero es muy cierto, la intolerancia, para llamar como actitud, no se puede medir con los mismos parámetros en zonas rurales de Europa, digamos, más identificadas con la religión, o zonas cosmopolitas como pudo haber sido grandes ciudades, Varsovia, Kiev, Odessa, o Viena. Tampoco todos los países tuvieron una misma, digamos, cultura antisemita. No es el mismo caso, lamentablemente, Francia que la propia Italia. Yo traje el caso de Italia, pero en Francia quizás podríamos aseverar sin duda que fue peor. Y no nos olvidemos, para terminar brevemente la respuesta, que hubo un caso que fue el de Dinamarca, en el cual Dinamarca estuvo ocupada por los nazis, pero en Dinamarca no permitieron matar judíos. El rey y los políticos y la gente salió a las calles y lograron, porque tenían una cercanía geográfica, otro de los temas que usted puede plantear como variable, y tuvieron un salvoconducto hacia Suecia. Dinamarca quedó ocupada por los nazis, pero en Dinamarca no hubo exterminio de judíos. Yo les vaticino y les pido que no se vayan a perder de ninguna manera la conferencia que nos va a dar mi directo amigo David Serrano Blanquer sobre el caso de Yedvabne. Creo que con eso es el cierre del seminario, porque ahí podrías tener seguramente una cantidad de respuestas que hoy queden inconclusas. El tema es complejo, la idea es abordarlo con valentía. Y alguien preguntó el nombre del segundo experimento, y el nombre del segundo experimento es el de Nisbet Borgida. Pero le quiero aclarar, el experimento lo recoge el premio Nobel israelí de Economía del año 2002, que se llama Daniel Kahneman, que es el único caso de un premio Nobel de Economía que es psicólogo. O sea, el hombre no es economista. Y él escribió un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que es realmente un tratado de psicología social, donde también tiene, vamos a decir, inferencia hacia los aspectos económicos y no solo económicos. En ese libro se puede recoger el experimento en la forma más fácil de Nisbet Borgida. No hay una frontera clara, dicho por el contrario. La frontera entre indiferencia y negacionismo es difusa. Yo lo que pienso, porque hay que abordar con humildad estas reflexiones, pues son temas muy pesados. Yo creo que no puede haber negación si antes no hubo una indiferencia. O sea, me parece como una condición necesaria, pero no suficiente. Y el negacionismo, como yo lo veo, y no pretendí abordarlo en este tema, simplemente lo mencioné como un riesgo de una indiferencia generalizada, es que el negacionismo es combativo y es literalmente perverso, porque el negacionismo básicamente es un estandarte de falsos narradores históricos, o sea, que corrompen los modelos historiográficos, y es casi como que volver a asesinar a los 6 millones de nuevo. La frontera es difusa, pero las actitudes no. La indiferencia individual con la cual
me pidieron que aborde este tema, era más referida a lo que pudiera ser ese vecino de la cuadra que mientras se dieron procesos de arianización o lisa y llanamente de exilio de judíos en aldeas y pueblos, les ocuparon las casas y a la vuelta eran sus propietarios y fingieron demencia, como se dice en forma cotidiana. Y el que lo refleja muy bien es Lanzmann, en Shoah, en su documental, pero bueno, ya desborda el campo de este encuentro. Antes que nada, quiero aclarar que cuando yo expongo ante ustedes e investigué un poco estos experimentos, soy redundante con el término, de psicología social, yo no los planteo en clave acusatoria, porque tampoco en clave acusatoria lo plantearon los profesores que lo estudiaron. Simplemente es un planteo de conducta humana. Y bueno, la conducta humana es muy compleja, por supuesto. Quiero aclarar que por si alguien malinterpretó que yo estaba haciendo una acusación, de hecho, a nadie. No fue así. Ahora, es muy interesante que haya traído el ejemplo de I como Ícaro, porque el tema de la indiferencia y el tema de la mitología griega con Ícaro están asociados. Ícaro fue castigado por Zeus porque volando se acercaba al sol, que era la verdad. Entonces le puso alas de cera, de tal manera que si se acercaba mucho se le quemaban las alitas e Ícaro se moría. O sea, el tema de la indiferencia es cuánto nos acercamos al métier, cuánto sabemos y cómo actuamos. Por lo tanto, le agradezco el tema de I como Ícaro, porque me parece que tiene una asociación que incluso demuestra, porque esos griegos ya tienen 3000 años, cómo esto se trata de una conducta humana, que va hacia a la pregunta suya, que si es actual. Y claro, es más, tan actual es que el experimento de Nisbet y Borghida se hizo acerca de un experimento previo que se había hecho en la Universidad de Nueva York. Yo traje esta parte, pero ¿en qué consistía el experimento? Digamos, la segunda fase del experimento, en que hecho años después a los estudiantes de Nisbet, se cuestionaban cuán decentes eran los que habían participado en el experimento de ayuda en Nueva York. Y lo que resultó ser es que la gente que participó en Nueva York era la misma gente que participó después en Yale. O sea, la actualidad y la vigencia obviamente se mantienen. Y si usted me pregunta, y yo con audacia le puedo responder por lo menos un aporte a cómo se hace con estas defensas mentales y educación. Esto se hace. Y esto se transmite, si son profesores, a estudiantes, y si no en las familias, y si no en el barrio y a los amigos, que la indiferencia puede ser una cruel arma de destrucción. Y tenemos que tratar de evitarlo en todos los órdenes. Lo que tú decís, y gracias por el ejemplo, porque vamos a decir, dentro de la tragedia que tú relatas, otra vez, sacando el aspecto positivo de la pregunta que es muy importante, es que eso pasó acá en Paysandú, o sea, y pasó en Paysandú como pudo haber pasado en el centro de Montevideo. Y fue lo mismo, no lo mismo, fue distinto al caso de George Floyd, pero con las mismas consecuencias. Viene a corroborar nuevamente lo que son los riesgos y las consecuencias de la indiferencia. Cuando tú haces el planteo teórico de por qué no fueron a explicarle a la gente, no, por qué no fueron a levantarlos de arriba del pobre muchacho que se está ahogando, simplemente, ¿por qué no impidieron el asesinato? Vamos a decirlo así. Y más es acordar con tu pregunta a dos cosas, una negativa y una positiva. De hecho, rescatando lo positivo también de algo negativo, y es lo siguiente. Ese caso que tú me contás es el que me retrotrae, para no salir del marco de este encuentro, a cuando le cortaban la barba a un judío religioso mofándose de él y los rulos de
de su cabello, o lo denigraban por su vestimenta, y nadie hacía nada. Y la gente miraba esa humillación, ni que hablar si a su vez lo asesinaban. O sea, un escenario del que tú planteas es uno de los escenarios cotidianos que se vivieron en la Shoah, y está bien y es importante enseñar la Shoah para también entender estos casos cotidianos. Y en Paysandú, hace poco tiempo, un extremista islámico radical, al grito de Allahu Akbar, es un dicho, Alá es grande y capaz que estoy confundido en este momento, fue a buscar a cualquier judío y mató a David Frem, que en paz descanse. Y la sociedad sanducera, in totum prácticamente, se manifestó en un acompañamiento de, no sé, 15, 20 mil personas atrás del féretro por David, que es un ejemplo también, digamos, de no indiferencia, sí de dolor, sí de reconocimiento de una cosa bárbara que pasó en esa ciudad del Uruguay tranquila, apacible, linda de visitar y de gente buena como en todos lados. Entonces, está muy bien que hayas traído estas preguntas, yo te lo agradezco, por la similitud que puede tener con hechos horrendos que pasen en otro lado, por no estar de ninguna manera libres de que esto pueda pasar entre nosotros, y que sí que tenemos que estar muy atentos para actuar como corresponde y no dejar transcurrir estas barbaridades. Él advirtió que iba a cometer un asesinato por odio, y la subestimación de su amenaza o la indiferencia ante su amenaza culminó en un asesinato por odio. Volviendo a la película de Schindler, no es un loquito, porque y quiero detenerme en esto que tú decís, porque es muy importante, cuando hay feminicidios, y lamentablemente tan frecuentes y tan dolorosos, nadie dice, un psicópata mató a su compañera. No, es un feminicidio, asesinó a una mujer, y yo estoy de acuerdo. No puedo hacerle un análisis, no se le debe hacer un análisis psicológico y terapéutico a cada asesino por culturas de odio o de un machismo enfermizo. Y tampoco apela un loquito para el caso del asesino David Frem. Te agradezco mucho, y te agradezco mucho por participar, y desde Paysandú, y el aporte que nos has enriquecido, porque nos traes a la interpelación nuestra cotidiana como uruguayos el tema. Me despido, les agradezco a todos la atención, esto se va a cortar, pero si queda vigente en nuestras mentes lo que hoy aportamos y escuchamos, yo creo que nos enriquecemos para tratar de ser mejores personas, porque cada uno sin duda lo somos, pero tenemos responsabilidades colectivas, y los genocidios siguen ocurriendo, y tenemos que hacer, aunque mal no sea, un grito de educación para que no suceda y dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones.